hacer un análisis de la situación del país en este momento casi que inexorablemente se vuelve un análisis de la coyuntura política y económica de este momento, más porque estamos a puertas de una campaña electoral, o a puertas no, la campaña ya empezó. Entonces, desde mi punto de vista es más o menos inexorable que lo que digamos sea muy centrado en qué está pasando con este gobierno, qué puede pasar en las elecciones del 2014, Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe, el Polo, La Paz, bueno, tantas cosas que están sucediendo, porque digamos que si esta charla hubiera sido un año antes, de pronto resultaría ser una cosa distinta, pero en este momento creo que debe tener como ese sentido. Ahora, como es obvio, lo que ustedes van a oír es el punto de vista pues, de alguien que tiene una posición ideológica y política determinada. Yo no soy neutral pues, en la lucha política de este país. En buena medida lo que digo es lo que piensa el Polo Democrático Alternativo, pero digamos que es una especie de inevitabilidad, porque dado quién soy yo y cuál es el tema que vamos a tratar. Voy a dividir los comentarios que quiero hacer en una primera parte, un poco una cosa que en Colombia se reflexiona poco, y es si este país es hoy, o ha sido en los últimos años, el país que ha desarrollado todas sus potencialidades, o si por el contrario tenemos un país rezagado frente a lo que podría ser. Yo creo que este es un tema que se discute poco, pero que resulta ser muy importante y que en parte explica por qué algunos estamos en la oposición. ¿Sí? Una segunda parte se centra mucho en el tema de un balance del actual gobierno. Digamos que en las elecciones del 2014 va a haber una batalla clarísima entre, digamos, Juan Manuel Santos y sus amigos y Álvaro Uribe y sus amigos. A Álvaro Uribe pues lo conocimos durante 8 años y digamos que ya todo el mundo tiene más o menos ideas formadas sobre eso. Yo creo que sobre Juan Manuel Santos hay una confusión grande, es mi impresión. ¿Sí? Entonces voy a intentar explicar algunas cosas de la naturaleza de este gobierno. Y en tercer término, ¿qué es lo que se va a enfrentar en el 2014? O sea, entre qué y qué van a tener que escoger los colombianos en esas elecciones, vamos a tener que escoger todos nosotros. Ese es como el sentido, pues como los 3 aspectos principales que voy a tocar. El primero es este, que es probablemente lo que explique por qué yo soy como soy en asuntos de análisis económico y político. Un poco como en la suerte de las naciones, a unos pueblos les tocan lotes mejores o peores en el globo terrestre. Nosotros tenemos una inmensa suerte de la que a ratos no hacemos conciencia. Este es un país grande, ¿sí? En términos internacionales, más de 1 millón de kilómetros cuadrados, es un país grande. Es un país con riquezas inmensas, eso que nos enseñaban las maestras de niños cuando nos enseñaban a querer este país, eso, las costas en los 2 mares, todos los climas, todas las posibilidades, eso es verdad, eso no es un cuento. O sea, este es un país que contiene en su geografía una riqueza enorme y que tiene un pueblo, a mi juicio, tan bueno como el que más. Estas son cosas que se discuten, hay mucha gente conocida que dice, no, es que los colombianos, no sé qué, y una posición, digamos, de desprecio hacia la calidad de nuestra gente. Yo creo que es exactamente lo contrario. Tenemos un pueblo que es tan bueno como el que más. Cualquiera que haya, por ejemplo, ido a España o a Estados Unidos y pregunta por los colombianos, lo que le van a decir es trabajadores de primer nivel, creativos, echados para adelante, etcétera, etcétera. O sea que, digamos, nosotros tenemos, por llamarlo así, como una especie de materia prima para poder tener un país, digamos, de la primera fila del desarrollo del proceso civilizatorio universal. Para otros países o para otros pueblos las cosas pueden ser más difíciles, que está en un desierto, que tiene poca geografía, cosas de corte, nosotros no. Entonces, a pesar de esa potencialidad descomunal que tenemos, el balance que hay que hacer es terriblemente malo. O sea, si uno se pone descarnado y abandona patrioterismos estériles y mira objetivamente, aquí tenemos que reconocer que si exceptuamos la gran calidad de nuestra geografía y nuestro territorio y la gran calidad de nuestro pueblo, la pregunta es, bueno, ¿y de qué más nos podemos sentir orgullosos en el concierto universal? Sí, es decir, nosotros podemos decir, bueno, es que Colombia tiene un gran desarrollo científico y tecnológico, o es que Colombia es un país que aporta muchísimo al mundo de las letras o de las artes,
o este es un país que está en la vanguardia del desarrollo industrial, del desarrollo agropecuario. Y si uno mira las cosas así, lo que se tropieza es que es un país que, a mi juicio, está bastante por debajo de su nivel de potencialidad, o sea, lejísimos, ¿sí? Un tema que me gusta insistirlo, porque es muy ilustrativo de demasiadas cosas, es la especie de barbarie científico-técnica en la que está este país. Esto es una cosa miedosa. O sea, suelo poner un ejemplo: Colombia no fabrica un balín, una esfera perfecta. Eso tiene sus misterios, ¿cierto? Sí. Pero lo cierto es que los europeos y los gringos las hacen desde hace más de un siglo. O sea, si uno mira lo que nos rodea, en general todo lo que nos rodea de una mediana complejidad es importado, o si mucho ensamblado. O sea, el nivel de nuestros científicos es supremamente bajo, no porque sean bobos ni brutos ni nada, sino porque ese es el país que tenemos. Entonces es la primera cosa sobre la que quiero llamar la atención, y esto se puede ilustrar de una manera matemática muy fácil. Mientras el ingreso per cápita norteamericano o europeo está del orden de los $40.000 año, nuestro ingreso per cápita está del orden de $6.000 a $7.000 año. O sea, 6, 7 veces menos. Y esto lo estoy insistiendo además porque en Colombia vivimos una especie de esquizofrenia, y es que queremos que en Colombia se viva como en Europa, como en Estados Unidos, y se nos olvida esta terrible realidad, ¿cierto? Es que esos son países donde la riqueza se produce en 6 o 7 veces más por persona al año, con esta diferencia de hace más de 100 años, que es lo que explica una cosa que es de un dramatismo que a mí me impresiona mucho, que lo enfatizaba Ginás, el médico, el Rodolfo Ginás, que decía: estamos muy mal, pero agregaba, pero nos estamos quedando atrás comparativamente. O sea, nosotros no estamos reduciendo las distancias de todos los órdenes que tenemos con Europa y con Estados Unidos, sino que las estamos ampliando. Si las estuviéramos reduciendo, yo no estaría diciendo nada de lo que estoy diciendo, porque bueno, uno está mal, pero está mejorando y está, digamos, recortando las distancias con los que van más adelante, y uno dice, bueno, tenemos futuro. Pero si lo que vemos es que cada vez se nos agiganta más la brecha, de lo que estamos hablando es de un problema dramático. Ahora, esto traducido en cosas prácticas, esto es desempleo, es malos salarios, es pobreza, es hambre, es miseria, es gente muriéndose de males que no se debía morir, es hacinamiento, es todo lo que es Colombia. Entonces, eso que uno le oye decir tanto a la gente que va al exterior, dice, no, es que eso es increíble, uno va a no sé dónde, y esto allá todo funciona bien, en Colombia todo funciona mal, pues más o menos es cierto. Pero es que lo que pasa es que las diferencias estructurales son descomunales. Y entonces aquí tenemos un reclamo que hacer. ¿Quién es responsable de ese desastre? ¿Cómo aceptar que Corea fuera en 1950 un país más atrasado que Colombia y hoy esté entre los primeros del desarrollo industrial del mundo, y nosotros sigamos especializados en minería como estábamos en los días de la corona española? Entonces lo primero que les quiero dejar, no voy a insistir más, es llamar la atención en este sentido, o sea, que realmente aquí hay un problema de una gravedad inaudita, y ni uno solo de los problemas nacionales se podrá resolver si no se resuelve el conjunto de esta situación. Es decir, si Colombia no es capaz de encarrilarse por los caminos del progreso en todos los órdenes, no vamos a salir adelante. No vamos a salir adelante. Es primera idea que dejo planteada. Esto explica por qué algunos estamos en la oposición desde hace muchísimos años, porque es que esto ha sido lo mismo. Sí, yo hace 40 años, cuando estaba en la universidad, recuerdo que tuve una discusión muy fuerte con el decano de arquitectura. Entonces me dijo, no, hombre, tranquilo, Jorge Enrique, que el país está avanzando, esto está mal, pero vamos a salir adelante. Y hoy estoy 40 años después, y Ginás, que no es del polo, ni es de izquierda, ni nada, dice, nos estamos quedando atrás comparativamente. O sea que el reclamo que algunos venimos haciendo desde hace 40 años sigue ahí, está vivo y coleando. Y por supuesto, a nuestro juicio, la responsabilidad esta no la tienen los colombianos, no la tiene el pueblo colombiano, el común de las gentes.
La responsabilidad, esto no lo tiene pues un territorio que no nos funcione, la responsabilidad de esto la tienen quienes han gobernado este país a lo largo de 40 años y han sabido ponerse ellos semejantes a sus pares de Estados Unidos y de Europa. ¿Sí? Porque aquí don Luis Carlos Sarmiento Angulo puede parecerse en algo, ¿sí? O en cosas importantes, a los pares, digamos, en el sentido de su capacidad económica del resto del mundo. Pero el resto de Colombia, ¿cómo está? Lo ilustro de una manera. Un francés viene de la ONU, dice, miro a Colombia y los súper ricos, y se refería a los súper ricos, se me parecen a los de Estados Unidos y a los de Europa. Y como viven y sus cosas. Pero decía, pero los pobres de Colombia no se parecen a los pobres de Estados Unidos y de Europa, sino a los pobres africanos. Podríamos decir, o a los haitianos. Ese es el drama de Colombia. Sí, o sea, que mientras las pobrezas que también existen en Europa y Estados Unidos son pobrezas y desempleos de país capitalista, ¿cierto? Con desigualdades sociales incluso menores, nosotros aquí lo que tenemos es exacerbado un atraso inmenso y unas desigualdades pavorosas. Y este es, digamos, el problema general de la sociedad colombiana. Vamos a ser capaces de coger este país y ponerlo en los niveles en que hay que ponerlos algún día, es decir, vamos a empezar a descontarles terreno a los que van adelante para algún día alcanzarlos o equipararlos o parecérnosles a ellos, o vamos a quedarnos como estamos en la distancia y peor aún, cada vez nos van a sacar más distancia. Bueno, primera cosa. Segunda cosa, Juan Manuel Santos. Hay una especie de debate en el país, particularmente, digamos, en lo que uno puede considerar los sectores progresistas de este país, o democráticos, o de izquierda, o de avanzada, como se quieran llamar, no importa, pero digamos, gente que tiene sensibilidades parecidas a las que nos agrupan a nosotros esta noche aquí, ¿sí? Que con toda precisión y con toda claridad dicen, no, Álvaro Uribe, qué tragedia, ¿sí? Y bueno, son capaces de armar un discurso larguísimo frente a la administración de Álvaro Uribe, y yo diría que en general con todas las razones del mundo. Pero uno dice, bueno, y Juan Manuel Santos dice, no, Juan Manuel Santos sí es distinto. Juan Manuel Santos es otra cosa, ¿sí? Y en la práctica, casi que de manera inconsciente, si se quiere, o consciente, se empieza a señalar a Juan Manuel Santos casi que como algo deseado. ¿Sí? Es decir, como que las cosas no están tan mal porque ya tenemos a Santos. Y bueno, y ese va a ser parte del problema del 2014, ¿sí? Vamos a reelegir a Santos. Y entonces cuando yo, por ejemplo, digo, no, es que lo que pasa es que a mí me parece que Santos y Uribe son fundamentalmente iguales entre sí, entonces aparece toda una discusión, ¿no? Eso es una exageración, senador Robledo, eso no es cierto. ¿Sí? Y en la práctica se empieza a generar en la práctica, repito, incluso de manera inconsciente, una especie de actitud santista. Entonces aquí esto se nos vuelve un debate bien importante, o sea, ¿Santos nos está conduciendo a superar lo que yo he planteado inicialmente? ¿O Santos nos mantiene en lo que he planteado inicialmente? Ese es el debate clave. O sea, ¿cómo es que juzgamos a las personas y a las políticas? Porque nos van a empujar a sacarnos del desastre en el que estamos, o porque van a mantener ese statu quo e incluso lo van a agravar. Esa es en buena medida la discusión que estamos haciendo. Entonces, ¿cuál es mi opinión frente al gobierno de Juan Manuel Santos? Mi opinión primera y gruesa es ¿cuál? Santos está haciendo un gobierno tan malo como cualquiera de los más malos que se hayan hecho en Colombia. O sea, Santos está haciendo un gobierno que nos petrifica en esta especie de barbarie que vive en este país. Santos, en lo fundamental, en los aspectos medulares, centrales, es mucho más parecido a Uribe que diferente. Es mucho más semejante a Uribe que diferente. Sus políticas finalmente son de la misma estilo. Ahora, ¿son idénticos, absolutamente idénticos como clones? No, nadie es clon de nadie, ¿cierto? Sí, o sea, dos celulares iPhone, ¿cierto? 4 son iguales, pero si yo me pongo estrictos, pues no son iguales. Es decir, el uno contiene una materia y el otro contiene otra materia si está organizada de la misma manera. Entonces aquí hay todo un debate inmenso, que es en buena medida el debate de la historia de Colombia. Es
si vamos a seguir los colombianos escogiendo entre las opciones de quienes básicamente son iguales entre sí, son los responsables de que este país no sea lo que debe ser, o si por el contrario nos vamos a inventar un día, apostarle a una cosa verdaderamente diferente que sea capaz de encarrilar a este país por la senda del progreso. No con una solución mágica, porque soluciones mágicas no hay, pero sí que por lo menos nos pongan el carril que hay que ponerse y esta sociedad empiece a desarrollarse y empiece a resolver problemas pues que son viejísimos. Entonces, si uno mira a Santos, miremos primero, digamos, los aspectos económicos y sociales de Santos. A ver qué tan progresista es eso, qué tan diferente es eso, ¿sí? Qué tan auténticamente moderno es eso. Entonces uno tiene que concluir que en los asuntos económicos y sociales es casi imposible encontrar una desemejanza entre Santos y Álvaro Uribe. En los asuntos económicos y sociales es casi imposible. Inclusive entre Santos y Uribe y Pastrana. Y Pastrana y antes. O sea, ¿a qué me estoy refiriendo? De manera gruesa, en lo macroeconómico, que es lo determinante en estas cosas, estamos hablando de que todo se orienta por una cosa que se llama el consenso de Washington. El consenso de Washington es el nombre que se le da a unas 10 ideas fundamentales que son las que defienden los organismos internacionales que tienen sede en Washington, pues, o que influyen mucho en el pensamiento de Washington, o sea, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, BID, OMC, todo ese tipo de entidades internacionales. Y son como unas 10 políticas: libre comercio, privatizaciones, predominio del capital financiero, desregularización, que producen países básicamente idénticos, países que no pueden resolver sus problemas. En eso la situación de Santos y de Álvaro Uribe es exactamente la misma. Es lo que llamaba Uribe la confianza inversionista. Y si uno mira las normas que ha venido aprobando Santos en este tiempo, pues bueno, TLC con Estados Unidos, TLC con Canadá, TLC con la Unión Europea, TLC con Corea. Y digamos esto con lejos de toda duda, no hay ni la más remota posibilidad de que Colombia pueda resolver su problema, pueda romper con las cadenas que lo atan al atraso y a la pobreza en un ambiente de libre comercio. Eso no se puede. O sea, el libre comercio nos condena al atraso para siempre. Y en eso, repito, este gobierno y el anterior, por lo menos desde César Gaviria, son la misma cosa. Ahora, cada uno, digamos, en esa escalera de ir armando eso, pues va recorriendo su peldaño, ¿sí? Porque es obvio que las cosas de una misma estirpe, de todos modos, en el tiempo sufren modificaciones acordes con las nuevas situaciones que se van presentando. Pero son absolutamente idénticos. Además, ustedes miran el gabinete, ¿sí? O sea, buena parte del gabinete de Santos es el de Pastrana, ¿sí? Y Santos está gobernando con los mismos que gobernó Uribe, ¿sí? Y las escuelas de pensamientos, Universidad de los Andes, Banco de la República, Fedesarrollo, todos son los mismos. Y a todos los condecoran los mismos. Y dime quién te condecora y te diré quién eres. ¿Sí? Todos son exactamente los mismos. La misma doctrina, la misma cosa. Y les insisto, no es posible resolver uno solo de los problemas del desarrollo en un ambiente de libre comercio. Entonces, cuando uno empieza a mirar las normas que se están aprobando, son impresionantemente regresivas. Inclusive Santos logra ir más allá de donde pudo ir Uribe por una particularidad. Es que Santos tiene más respaldo político que el que tuvo Uribe. Y hay una cosa que es como una especie de axioma en política. El peor gobierno siempre será el que cumple dos condiciones. La primera, que tenga unas ideas equivocadas, retardatarias, regresivas. Y la segunda, que tenga harta fuerza política, porque es la harta fuerza política la que le permite a ese gobierno aplicar esas medidas retardatarias. Tenemos un ejemplo a la mano, no voy a poner muchos, pero tenemos un ejemplo a la mano que explica muy bien la naturaleza, digamos que no es sorprendente, porque a mí por lo menos no me sorprende, pero sí impresionantemente regresiva de Santos, que es la reforma tributaria que se acaba de aprobar. Sí.
que además retrata a Santos de otra manera que ya les voy a comentar. El sistema tributario colombiano es un sistema muy regresivo. ¿Regresivo en qué sentido? En que la principal carga tributaria está en los pobres y en las clases medias. Eso es así desde siempre, más o menos. O sea, aquí monopolios y transnacionales tributan muy poco. Bueno, y Santos cumple con la hazaña que es casi inaudita de bajarles a los monopolios y a las transnacionales, a los Carlos Slim y a esos personajes, bajarles los impuestos en proporciones pero grandes, estamos hablando billones de pesos, para subirles los impuestos al ciudadano raso mediante el IVA y a las clases medias de Colombia. Esa es la reforma tributaria. Y está anunciando una reforma pensional, que ¿en qué consiste? En golpearles los derechos de pensiones a todo aquel que gane más de 2 salarios mínimos. Y no me estoy refiriendo a los magistrados y a los congresistas, eso somos, digamos, yo estoy también, somos muy poquitos. La parte grave es que les va a bajar las pensiones, es a la gente de 2 salarios mínimos, 3 salarios mínimos, 4 salarios mínimos. Hoy nos mencionó el ministro de Salud que en la reforma a la salud que viene, dicen que hay que ver cómo hay que golpear o controlar la tutela, porque la tutela se está volviendo también un instrumento mediante el cual los ricos, ¿sí?, adquieren privilegios que no les llegan a los pobres. Ahora, en un país donde los ricos son 4 gatos, pues la cosa ya es bien sospechosa. Pero Santos va más allá. Es que Santos fue capaz en la reforma tributaria y la están montando en la pensional. Todo ese supuesto amor por los pobres y contra los magistrados y los senadores, lo que oculta es que van por las pensiones de la clase media y de los ciudadanos del común. Entonces Santos en su astucia de manipulación fue capaz de decir que los ricos de Colombia son la clase media. Entonces se acuerdan el debate, entonces él sale y dice, pagarán más los que más tienen y menos los que menos tienen. Y yo salgo y digo, no, es al revés. Pagarán más los que menos tienen, más los que más tienen. O sea, alguien estaba mintiendo. Entonces cuando uno entraba a analizar el caso, descubrimos cuál era el secreto. Que Santos eliminó de la ecuación del análisis a los verdaderos ricos, y entonces la clase media frente a los pobres se convierte en los ricos de Colombia. ¿Sí? Entonces a uno le dice, oiga, pero es que un tipo que gana 5 millones de pesos, 6, 10 millones de pesos, y en cambio un pobre de Ciudad Bolívar no gana ni el mínimo, ¿cierto? Y entonces pues sí, que esos de clase media quedan convertidos en los más ricos de Colombia. ¿Pero por qué? Porque sacaron de la ecuación a Carlos Slim, a Luis Carlos Sarmiento Angulo, los borraron. No existen en la estadística. Bueno, ese es Juan Manuel Santos. Es del tipo de cosas de las que estamos hablando. O sea, que en estos asuntos de lo económico no es posible, pienso yo, conseguir nada más retardatario. O sea, estas cosas que está haciendo Santos nadie se atrevió a hacerlas antes. O bueno, o las hicieron iguales. Cuando uno plantea esto, le suelen decir, bueno, pero en la política sí son distintos. Santos es una persona que políticamente es una persona, digamos, de avanzada, incluso dicen de izquierda, progresista, no sé qué. Todo esto contrastándolo con Uribe. Yo no me voy a referir mucho a Uribe aquí, porque pienso que lo de Uribe está bastante claro, sobre eso la confusión es menor, y finalmente lo que estoy intentando demostrar es que Santos es más parecido a Uribe que diferente, entonces me interesa insistir en el tema de Santos. Entonces veamos qué tan cierto es que Santos en lo político es una persona de avanzada. ¿Sí? Que uno pueda, pues, digamos, valorarlo de alguna manera. Primer punto, el libre comercio es la pérdida de la soberanía nacional. Eso es lo que significa el libre comercio, o sea, que nos convertimos en una especie de colonia de Estados Unidos, de los europeos, pero con una especie de servidumbre voluntaria, ¿sí? O sea, no nos ocupan militarmente, sino que nos les regalamos, es más o menos la cosa. Pero la soberanía nacional se pierde. Y yo pregunto, ¿en lo político puede haber algo más retardatario que perder la soberanía nacional? No es posible. No es posible. O sea, desde el punto de vista político, nada puede haber más retardatario para una nación que perder la soberanía nacional. Porque la soberanía nacional es la posibilidad de autodeterminarnos, de resolver cómo hacemos. Ahora, en el mundo de la globalización esto es de vida o muerte. Porque si nos relacionamos mal con el mundo, vamos a ser avasallados por el mundo. Y particularmente, Santos es como Uribe, ¿sí?, un hombre
de Washington, un hombre del Departamento de Estado de los Estados Unidos. El 12 de febrero del 2011, a la revista Semana, Santos fue capaz de decirle esta frase: yo soy pro-estadounidense. Yo la tengo casi que enmarcada, ¿cierto? Esas son palabras mayores. Ya no se grita con Chávez, y a mí me parece bien que no se grite con Chávez, y no se debe gritar con nadie, pues, o sea, los presidentes de los países no van a estar gritándose con los vecinos. Pero eso no hace que la política exterior de Colombia sea una política independiente. La política exterior de Santos es la del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Inclusive es la actitud de sometimiento de Santos, no solo es respaldar lo que hace Estados Unidos en Libia, en Irak, en Afganistán, sino que no sé si ustedes tomaron nota que fue capaz de respaldar en estos días la invasión de los franceses a Malí. Yo decía, uno tiene que ser muy regalado en la vida, ¿cierto? Sí, para andar dando una declaración, un colombiano, de respaldo a una aventura colonialista de los franceses en un pobre país de África. Eso es en lo político. Segunda cosa en lo político, Santos es un hombre de la reelección. Y aquí entonces el problema de la vara con la cual se mide. Si por algo se criticó a Uribe, y con toda razón, fue porque utilizó todo su poder para reelegirse. Y entonces Santos hace lo mismo, pero resulta que eso ya no es parte del debate nacional. No importa. Ahora, Uribe se religió a partir de una reforma constitucional que fue producto de un delito. Todo el escándalo de GIS y la GIS política. Bueno, con esa misma norma se está religiendo Juan Manuel Santos. ¿Y por qué eso no se juzga en Santos de alguna manera? Son cosas que están pasando. Otra cosa, lo de la unidad nacional. Eso es muy grave. Porque es evidente que Santos, no a los gritos, sino mediante las lisonjas, lo que está es cooptando a todos los sectores políticos del país. Inclusive tiene una ofensiva sobre el polo. Parte de la división del polo es porque nos han ganado parte de la bancada parlamentaria, se las ha ganado Santos mediante lisonjas y cosas de ese corte. O sea, ¿qué es lo que está queriendo hacer Santos? Una cosa, si se quiere, peor que el Frente Nacional. O sea, es un país en donde sea tal el poder del presidente de la República y tal el unanimismo que no haya posibilidad de controvertir nada ni de modificar nada. Esto es de lo más retardatario y regresivo que uno pueda concebir. No es posible una cosa más retardataria que esto. Bueno, está dedicado a eso. Ahora, dedicado a eso con todos los métodos turbios, ¿sí?, que son propios de los repartos de mermelada, que fue la frase que se inventó pues el ministro Echeverría. La reforma a la justicia que intentó. A Uribe se le criticó mucho porque intentaba cooptar a la justicia. Eso es muy grave porque en el tipo de democracia que se practica en Colombia, la separación de los poderes es un elemento clave. Entonces, si ya el Ejecutivo tiene el Legislativo y además coopta el Judicial, ¿de qué democracia estamos hablando? Bueno, la reforma a la justicia era para eso, en muy buenas proporciones. Y el trabajo sistemático de Santos para tomarse a los jueces es descomunal. Bueno, Santos es el que elige al procurador, ¿o quién lo elige? No es el santismo el que elige al procurador. Y eso, entonces el país, con toda razón, censura pues con toda fuerza al procurador Ordóñez, pero a Santos se le exime de esa responsabilidad, cuando por supuesto que la tuvo toda. Y así podríamos seguir mirando cosas. El fuero militar, eso no se atrevió a hacerlo Álvaro Uribe. Juan Manuel Santos sí se atrevió a hacerlo y lo hizo. Estoy hablando de temas de debate duro, fuerte, político. Juan Manuel Santos aprobó una ley, pues, o su equipo, que le da 8 años de cárcel al colombiano que se atreva a bloquear una vía. 8 años de cárcel, eso es una cosa que no le cabe en la cabeza a nadie. O sea, un muchacho de una universidad, un campesino cualquiera. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿cuál es la cara, digamos, democrática de Juan Manuel Santos? Que no se grita con Chávez, ya dice, bueno, está muy bien, pero eso no cambia la política exterior de este país. Por ejemplo, se ha hecho mucho ruido
con respecto, y me revuelvo un poco aquí, como entre económico y político, el tema de la restitución de tierras. Pues que a los que les robaron las tierras con la violencia se las devuelvan. Yo estoy de acuerdo con eso. Eso está bien que se haga. Pero ojo, eso no tapa el resto de la política agraria de Santos. O sea, si hay un sector del país que está desapareciendo es el agro. Y está desapareciendo por la política agraria de este gobierno. Y la política agraria de Santos, por ejemplo, con respecto a tierra, es montar haciendas de 30, 40 y 50 mil hectáreas. Intentó regalarles los baldíos del Estado colombiano, que son unos 10 millones de hectáreas, a los monopolios de las transnacionales. La línea de Santos en tierra es la extranjerización de la tierra. O sea, cosas que son del debate mundial además. Hay un debate mundial con respecto a si estos países deben entregarle sus tierras a los extranjeros o no. Bueno, Santos está en todo eso. Me queda el punto de la paz. Entonces también me dicen, no, pero es que la prueba de que Santos sí es un demócrata es que está buscando un proceso de paz con las FARC. ¿Yo qué les digo al respecto? El Polo, cuando se creó, dijo dos cosas sobre la violencia. Primera cosa, cero con eso, o sea, nada de lucha armada, nada de secuestro, de extorsión, de asesinato, o sea, nosotros no tenemos nada que ver con eso, ni lo utilizamos, ni lo alcahueteamos, ni lo justificamos, cero. Pero también dijimos, somos amigos de buscarle una solución negociada a ese conflicto armado, porque pensamos que es menos traumático y porque es probable que eso sí sea capaz de llevarnos a la paz, porque después de 40 años de violencia no se ha podido encontrar una solución. Eso fue lo que dijimos. Bueno, por eso, ¿qué no nos dijeron? De las FARC, de Chávez, bueno, de todo. Santos en estos días entonces dice, voy a hacer un proceso de negociaciones con las FARC. Bueno, primero se confirma que solo acierta cuando rectifica, ¿sí? Entonces, nosotros los del Polo dijimos, bueno, listo, nos parece bien, háganle a eso. Ese es un proceso difícil, puede fracasar, han fracasado varios, pero nosotros pensamos que bien vale la pena intentarlo. Vale la pena intentarlo no porque pensemos que de esas conversaciones en La Habana va a salir el cambio que necesita este país, yo en eso no creo. Pero también creo que así no salga el cambio que necesita este país, sería bueno que hubiera varios miles de fusiles menos en los campos de Colombia. Es obvio que si en Colombia hay varios miles de fusiles menos, pues eso va a ser bueno. Menos sangre, menos sufrimientos, menos muertos, menos gasto de pronto militar, que se pueda coger esa plata y gastar en otras cosas. Y sobre todo, a mi juicio, si hay menos violencia hay un ambiente más democrático, y en un ambiente más democrático se puede luchar mejor por transformar a Colombia. ¿Sí? Esta es una cosa que se la decimos de manera directísima a las FARC. Ustedes se han convertido en un obstáculo para la transformación de Colombia. Si es que están por transformar a Colombia, lo que están haciendo se atraviesa en la transformación que necesita este país. Esa es, digamos, nuestra posición general. Pero al punto al que quiero llegar, ¿cuál es? Es este: que Santos esté en un proceso de paz con las FARC se explica porque Santos es un demócrata y es una persona progresista. O sea, es cierta una tesis que se oye en el mundo de la izquierda que dice, no, es que a la derecha le gusta la guerra y a la izquierda le gusta la paz. Y entonces, si a Santos le gusta la paz, es porque no debe ser tan de derecha. Ese es un poco el análisis, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que a uno le dice la experiencia universal? La experiencia universal de milenios, ¿qué es lo que nos dice? Que cualquier sector social, o político, o religioso, o lo que sea, en determinadas circunstancias puede empuñar las armas. Y ese mismo sector social, cualquiera que él sea, en otras circunstancias puede firmar una paz. Y eso no le cambia la naturaleza a nadie. O sea, ustedes pueden encontrar a una persona como Adolfo Hitler, o declarando guerras o firmando tratados de paz, o acuerdos internacionales por lo menos. Esa es la historia de la humanidad. Entonces, si al final Santos termina haciendo un acuerdo con las FARC, es simplemente porque en un análisis de costo-beneficio a él le da que vale la pena hacer unas concesiones para recoger esos fusiles, eso es todo. A partir de que logre ponerse de acuerdo con las FARC en un determinado precio. Cuando digo precio, digo pues acuerdos, ¿sí? Que incluyen asuntos políticos, sociales, económicos, ¿cierto? Y por eso es que puede lograrse ese proceso.
Pero repito, eso no cambia la naturaleza de Juan Manuel Santos. Y en especial desde nuestro punto de vista, sería la única coincidencia que tendríamos con él. Esa sola. Entonces, si tenemos con Juan Manuel Santos 99 contradicciones y una coincidencia, pues el polo no se va a volver santista. Y pensamos que si el país se va todo detrás de Juan Manuel Santos porque logra la paz, Colombia se equivocaría en materia gravísima. Porque lo que va a suceder es que, y es para lo que hoy está sirviendo la paz, con la bandera de la paz nos están desbaratando el aparato productivo y social del país. Entonces aquí con el cuento de que Santos es el hombre de la paz, y repito, ojalá se firme un acuerdo y se recojan esos fusiles, ¿sí? Con ese cuento entonces, reforma tributaria, ya les comenté, reforma pensional, ¿sí? Reforma a la salud, bueno, y todo lo que viene haciendo con el cuento de que es que él es el hombre de la paz. Eso es por completo absurdo, pero es una preocupación gravísima. Es verdad que si Santos logra un acuerdo de paz con las FARC, es posible que se recoja a casi todo el país y tenga asegurada su reelección con una gran fuerza política, pero eso todo lo va a usar es contra el país en su segundo cuatrenio, de la misma manera que lo viene usando en el primero. Este es el punto. Este es el punto al que quiero finalmente llegar. ¿Cómo explicar entonces, y ya me estoy acercando al fin de lo que les quiero decir, cómo explicar entonces el pleito entre Uribe y Santos? Sí, porque es obvio que tienen una pelea, están enfrentados. Ese es un hecho, y no lo voy a discutir, pero esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿ese pleito es por razones de fondo? ¿Ese pleito es por razones estructurales, medulares, fundamentales, o ese es un pleito por razones menores, secundarias, adjetivas? Esta es la gran discusión. Y ojo, la agudeza de la confrontación no se puede confundir con su carácter. Los colombianos eso lo sabemos bien y los santandereanos lo saben. Aquí hubo una violencia liberal conservadora en los años 50 y 60 que puso por ahí 400.000 muertos. Sin embargo, con toda lo aguda de esa contradicción, ese fue un pleito entre compadres. ¿En qué sentido entre compadres? Fue un pleito de gente, me refiero pues a bueno, en el pueblo raso campesino que se estaba matando ni se diga, todos eran igualitos, ¿sí? Pero en la cúpula liberal conservadora también eran igualitos. Ahí nunca hubo una contradicción de fondo sobre la estructura económica del país, las relaciones sociales, no. Y sin embargo se mataron 500.000 de muertos. Luego, si Santos y Uribe están con contradicciones relativamente agudas al lado de los liberales y los conservadores, lo de Santos y Uribe es una bobería. Pero supongamos que se escale más todavía, eso no vuelve estructural de fondo la contradicción. En las películas de asaltantes de bancos con mucha frecuencia uno ve una cosa que me ilustra lo que les quiero decir, es que los tipos organizan el asalto, son como hermanos, se quieren muchísimo, asaltan el banco y cuando se van a repartir el botín se levantan a bala, ¿cierto? Y se matan, ¿cierto? Es muy común, ¿no? Bueno, pero sí, ¿había una razón de fondo? No había una razón de fondo. Bueno, los domingos nuestro pueblo, y esto es una cosa lamentable, ¿sí? Los obreros, los camperos terminan peleando entre ellos y hasta con muertos por un gol, por cosas que no valen la pena. Entonces no confundamos las diferencias entre Uribe y Santos, el tono de la controversia con el fondo. Yo les pido a ustedes que mediten cuál es el fondo de esa controversia. Si hay un fondo de verdad. Sí, la parte más, que donde se ha expresado una controversia mayor es que Uribe dice que no se debe hacer un acuerdo con la guerrilla. No, ni siquiera Uribe dice que no se debe hacer un acuerdo con la guerrilla en esas condiciones. Porque la verdad es que Uribe intentó un acuerdo con las FARC. Eso ya está sabido por todo Colombia. Lo que pasa es que, digamos, las condiciones no le daban, digamos, lo que él quería o creía que debía hacer este acuerdo. Santos está avanzando en esa dirección y Uribe, por un pleito más personal que otra cosa, le convierte eso en el caballito de batalla. Pero en todos los demás asuntos de la vida del país, ¿dónde está la diferencia? Bueno, entonces, ¿cuál es el punto y por qué he enfatizado toda esta noche esto que estoy diciendo?
Si Colombia sigue escogiendo entre las opciones del establecimiento, Colombia no podrá resolver sus problemas, porque es que realmente no estamos escogiendo nada. López Michelsen hizo una ironía hace muchos años, hablando de la democracia colombiana. Él decía, es que la democracia colombiana es como una carrera de caballos, donde corren varios caballos, pero todos son del mismo dueño. Que es un poco lo que nos pasa. Entonces, en salud, para poner un caso, sí, cambian al uno, ya llevamos como 4 o 5 gobiernos distintos en salud, pero uno le pregunta a la gente, bueno, ¿y en qué cambia qué? En libre comercio, que está siendo tan pernicioso, bueno, Bucaramanga ha sufrido lo indecible por el libre comercio. ¿En qué cambia del uno al otro? En privatizaciones, en concentraciones, no cambia en nada. Entonces aquí estamos ante una situación que puede ser dramática para el país. Y es que estos dos sectores, el santismo y el uribismo, logren polarizarnos el año entrante entre ellos. Y tienen con qué, además, porque tienen plata, tienen poder, tienen medios de comunicación. O sea, ellos pueden, ¿cómo es que se dice?, invisibilizarnos a los de la verdadera oposición. Es más, ya los medios de comunicación tienen determinado que la oposición es Uribe. O sea, el sueño del establecimiento. ¿Qué más quieren los banqueros y los gringos que poner a este país? Iba a decir una cosa agria, la dijo Antanas Mocus, y la repito, ¿qué más quieren ellos que ponernos a escoger entre el SIDA y la hepatitis B? ¿Sí? Para ilustrarlo de esta manera. Y que las fuerzas que estamos, digamos, pretendiendo alguna transformación de fondo en la vida del país, avancemos. O ganemos, o por lo menos avancemos. Y hagamos esfuerzos por consolidar una cosa nueva y una cosa distinta, que sea una verdadera opción de cambio y que apunte a encarrilar a este país por una senda de auténtico progreso, que no va a ser una solución mágica, pero que nos empiece a mover, digamos, en una dirección correcta. Entonces, dentro de esta perspectiva, la otra gran opción que se mueve en Colombia es, en general, hasta el momento, ahí hay otros sectores que no se sabe muy bien qué va a pasar, ¿no? Digamos, en qué va a terminar el proceso de paz. Ojalá termine en un acuerdo con las FARC, pero realmente no sabemos. Eso se puede desbaratar en cualquier momento. Si las FARC se van a reintegrar a la vida política y cómo se van a reintegrar tampoco está claro, ¿sí? ¿A dónde van a aterrizar? Alguien ha dicho que de pronto en la marcha patriótica, pero eso tampoco, pues, digamos, hay certeza. O sea, que ese es un sector, digamos, político como en la nebulosa. ¿Sí? Hay otro sector que es el sector, digamos, del cual es una especie de propietario Gustavo Petro. Pero eso está en una crisis profunda por todos los líos que está viendo en Bogotá y por la propia naturaleza, pues, de su dirigente, pues, que es una persona, digamos, que de un carácter extremadamente autoritario, en el sentido en que yo mando aquí y se acabó el asunto, y eso eso puede terminar en una crisis profunda. Se ha venido hablando últimamente de un sector que lo han denominado pido la palabra, ¿no? Que yo creo que pretende reemplazar el papel de los verdes de hace 2 años. O sea, los verdes logran generar un fenómeno con la ayuda de los medios de comunicación, pero eso después, pues, ha caído en una crisis profunda de la que difícilmente podrá resucitar, ¿cierto? Y entonces pareciera que quieren montar otra cosa nueva, que es eso que llaman pido la palabra, en una lógica que yo no puedo compartir, que es la lógica de personajes que se sienten un poco como con el derecho de ser alternativa y aparecen cada 4 años en la campaña electoral a presentarse como una especie de salvadores, ¿cierto? Y de profetas, sobre la base de que todo se gira en torno a ellos. Tienen una debilidad, a mi juicio, muy complicada, es que ideológica y políticamente son mucho más cercanos a Santos y a Uribe que diferentes. Mucho más cercanos. Hay una cosa, por ejemplo, que llama mucho la atención. Una de las figuras más prominentes de ese sector, y que inclusive lo han mencionado como presidenciable, es José Antonio Campo, que fue ministro de Hacienda. Yo me resisto a creer que un personaje como esos pueda encabezar una opción de cambio, porque hace 4 o 5 meses aspiró a ser nada menos que el presidente del Banco Mundial. ¿Sí? Entonces, pues, me parece que es absolutamente imposible que alguien que pueda aspirar a ser presidente del Banco Mundial pueda aspirar a ser un buen presidente de Colombia.
¿sí? Porque buena parte de nuestras tragedias son el Banco Mundial y ese tipo de cosas. Y queda lo del polo, es la otra cosa que está allí. ¿En qué está lo del polo? Brevemente. Nosotros ya tomamos una decisión de ir con Clara López a la presidencia de la República, pues como nuestra candidata. Clara es una persona pues de muy alto nivel, es economista, es abogada, tiene una trayectoria larga en la administración pública, es una persona, un talante democrático, o sea, a nuestro juicio realmente es una candidata de primerísimo nivel y podría hacerlo muy bien como candidata y muy bien como presidente. Le tocó estar en la alcaldía de Bogotá en un momento ultra difícil, ¿sí? Un periodo muy corto, pero la verdad es que dejó una muy buena marca, insisto, en un momento extremadamente complicado, ¿cierto? Para el polo y para ella, ¿cierto? ¿Sí? O sea que pensamos que esa fue una buena decisión. Esa candidatura es la del polo, pero ojo, esa es una candidatura que está pensada para ser la candidatura de una convergencia que sea capaz de ir más allá del polo. Les explico esto. El polo es un proyecto de unidad en sí mismo, o sea, dentro del polo estamos muchos sectores distintos, que tenemos coincidencia en cosas importantes, pero tenemos muchas diferencias. Pero el polo al mismo tiempo pretende promover en Colombia una gran convergencia nacional de polistas y no polistas. ¿En torno a qué? En torno a unos cuantos puntos programáticos, serios, de cosas que valga la pena. Los resumo en 4 grandes ideas. Primera idea, defender la producción nacional, industrial y agropecuaria. Nosotros creemos que si Colombia no se industrializa, no desarrolla su agro, no va a poder resolver sus problemas. O sea, un país especializado en minería no tiene futuro. Defender esta producción incluye defender, claro, la producción del campesino y del más pobre y de todo el mundo, pero también la del empresariado. En esto quiero ser enfático. Nosotros lo que queremos para la producción empresarial no es que se quiebre, ¿sí? Nosotros lo que queremos es que prospere y le aporte de la mejor manera al país en lo que tiene que ver con buenas condiciones laborales, salariales, tributarias, etcétera, etcétera. Segunda gran idea, defender el trabajo que decimos. Cuando hablo de trabajo hablo de todo lo que tiene que ver con la vida del pueblo y de las clases medias, o sea, empleo, salarios, salud, educación. ¿Sí? O sea, la idea de que un país no puede salir adelante si no saca adelante a su nación, que es la experiencia universal. Ustedes miran en Europa, para poner un ejemplo, y esos países se construyen sobre la base de ir construyendo un pueblo con una cierta solvencia y una cierta capacidad de compra que, digamos, incluyen al pueblo en el desarrollo, así haya las diferencias que son propias del capitalismo, pero no es esta cosa que nosotros tenemos en los que van adelante, ya lo mencioné, parecen franceses o alemanes, pero los que van de últimos parecen africanos. Eso no puede ser así. Tercera gran idea, defender democracia, pero nos referimos a una lucha por criterios democráticos de verdad. En Colombia se tiene la idea de que la democracia se limita a votar. Entonces el domingo uno va y vota y eso es democracia. No, esto es más complicado. Entonces, para poner un ejemplo, no puede haber democracia de verdad en un país si un porcentaje inmenso de los votos los compran. Sí, eso se cae de su peso. Y este es un país donde un porcentaje inmenso de los votos el día de las elecciones los compran, punto, a lo que valga. Y cuarta idea, bueno, esto de la democracia incluye no a la lucha armada, no al secuestro, ¿cierto? O sea, lucha política, civilizada, democrática. Y cuarta idea, soberanía nacional. O sea, nos relacionamos con el mundo, sí, tenemos intercambios con Estados Unidos y con todo el mundo, sí, eso no lo ponemos en duda, pero no como un país, una nación vasalla, un estado vasallo, ¿sí? Sometido a los intercambios desiguales que nos quieran imponer. Esa es, digamos, la propuesta del polo. Y estamos haciendo un esfuerzo muy grande y en eso los invito pues, a que hagamos esfuerzos por generar consensos y unidades y acuerdos en torno a este tipo de temas. Vamos a tener listas al Senado de la República, a las cámaras en los departamentos. Seguramente yo voy a encabezar la lista de Senado, pero vamos a hacer un esfuerzo porque sea una lista muy configurada por gente muy capaz, que sea capaz de aportar de la mejor manera. Quisiéramos que en esa lista estuvieran representados de manera abierta y clara sectores del empresariado colombiano. O sea, nosotros consideramos que el problema de la producción de Colombia es de una gravedad inaudita. O sea, el país
se va a quedar sin aparato productivo. Y si se queda sin aparato productivo, apague y vamos. Y pensamos que el empresariado colombiano no está jugando con audacia el papel que le corresponde. O sea, es un empresariado, digo yo, el empresariado productivo, el que está metido en la producción, ¿sí? Muy sometido a los puntos de vista, y él respalda opciones como la de Santos o como la de Uribe, que no lo representan. Entonces, a mí me parece una incongruencia absoluta que yo sea industrial o sea agricultor en Colombia y vote por Santos o por Uribe. ¿Sí? Porque resulta que estos tipos, la propuesta de Santos y de Uribe no es producir sino importar. Entonces yo no logro entender cómo, ¿sí?, un tipo que tiene una fábrica de 300 trabajadores y fabrica cualquier cosa y lo están arruinando con las importaciones, cuando llegue el día de votar escoge entre Uribe o Santos, que son los dos están enjanciando las importaciones. ¿Sí? Pero bueno, eso es lo que está pasando. Finalmente, entonces, como ustedes ven, se vuelve muy electoral el análisis, ¿cierto? Porque bueno, es el momento en el que estamos. Entonces, simplemente decirles esto. Yo sé que mucho de lo que he dicho pues es bien debatible y es bien cuestionable, ¿cierto? Y aquí hay pues puntos de vista y que hay cosas, ¿sí? Pero toda esta insistencia tiene que ver con una sola, con hechos que están históricamente comprobados. Los que nos están gobernando son los mismos que nos están gobernando, yo diría que desde todo el siglo XX, o por lo menos de los últimos 20 y tantos años. O sea, aquí se dice con frecuencia, no, es que cada gobierno llega y hace lo que se le da la gana. Eso no es verdad. Aquí hay una línea súper dura, súper trazada. Nosotros, los que nos hemos movido en las universidades, sabemos cómo ha sido de sistemático ese avance del neoliberalismo. Los de la salud lo saben de memoria. O sea, eso es una cartilla que se sigue milimétricamente. Entonces, en buena medida de lo que se trata es de ¿qué? Es de romper esa cartilla. O sea, en buena medida de lo que se trata es de que hagamos el esfuerzo por, entre mucha gente, y en eso estamos con Clara, seamos capaces de construir un programa económico, social, político, que de verdad represente el interés nacional. Sí, es decir, que cojamos cosa por cosa, bueno, frente a la industria esto, frente al agro esto, frente al comercio esto, frente al problema impositivo esto, frente al problema de la salud esto, frente a, o sea, en la idea de vamos a desarrollar este país, o sea, vamos a sacarlo adelante. Es decir, donde puede haber intereses particulares, pero siempre supeditados a los intereses generales. Ese es un poco lo que estamos haciendo. Ahora, eso es tremendamente complicado. Nosotros somos una fuerza supremamente débil, nuestros contradictores pues son poderosísimos, pero lo cierto es que eso es lo que pensamos nosotros que el país debe hacer y debe esforzarse por hacer. Muchas gracias. Yo soy de los que creo que un país debe tener tantos partidos como la sociedad en él. Esa es parte de la democracia. Es decir, si hay un grupo de ciudadanos en Bucaramanga que no se siente representado por nadie, tiene el derecho, pienso yo, a crear su partido, ¿sí? Ahora, hay que tener en cuenta una cosa, y es que si son muchos los partidos, pues eso también crea una serie de dificultades. Pero digamos que yo prefiero las dificultades a la antidemocracia, ¿cierto? A decir, no, es que no pueden ser sino tres, ¿sí? Ahora, el ideal sería que en la oposición hubiera una sola fuerza. Fue lo que intentamos hacer con el Polo, o lo que hicimos con el Polo en su momento. Pero por mil detalles que no creo que tengamos tiempo de explicar aquí, pues eso se desbarató. Sí, hoy podemos decir que hay varios sectores, digamos, que se reclaman de oposición al gobierno. Nosotros seguimos manteniendo una política de unidad y pensamos que el ideal sería poder agrupar todo lo que se pueda agrupar, porque finalmente es esto. La política es un ejercicio de lucha por el poder, y el poder es un problema de la fuerza, pues de la fuerza política, y la fuerza política depende de la unidad. O sea, el que no logre unir no tendrá fuerza y no tendrá el poder. Es todo, digamos, la ecuación es así de simple. Pero también es verdad que a veces no es tan fácil unir, pues sobre todo si se trata de unir para cosas que valgan la pena. ¿Sí? En la política en Colombia hay procesos de unidad que son relativamente fáciles,
porque utilizan eso que llamamos el equivalente universal, que es el dinero. ¿Sí? Es que nos unimos en la idea de que nos vamos a repartir como un botín, y a cada uno le toca según los votos que sacan. Eso, digamos, en el caso mío, pues es impensable, ¿cierto? No puede ser así, tiene que ser que estemos de acuerdo en ideas, y eso no es fácil. Pero bueno, ese es el proceso de la lucha política. Entonces, en la lucha política también hay una cosa que es interesante: los países a veces se mueven con mucha lentitud, ¿no? Pasan décadas o casi que siglos y como que no pasara nada y no se mueven. Pero hay también momentos en que las cosas se mueven muy rápido, eso uno no lo sabe muy bien. Hoy, por ejemplo, uno mira el poder de Santos o de Uribe o de todo el establecimiento y pareciera que eso es invencible, inamovible, inexpugnable, eso no puede cambiar. Pero uno no sabe en qué momento el pueblo, que es finalmente el que determina el rumbo de las cosas, decide rebelarse frente a eso y puede generar procesos políticos muy rápidos. Hay un ejemplo reciente muy a la mano, y lo uso solo para ilustrar este aspecto que estoy mencionando, que es el caso del Egipto de Hosni Mubarak. O sea, Mubarak fue el sátrapa de Egipto casi 40 años. Lo fue porque el pueblo egipcio se lo toleró. Un buen día los egipcios hace 2 años dijeron: nos cansamos de este señor, y lo tumbaron así. Porque aquí hay una cosa que es muy bonita, que es parte de las cosas que la guerrilla no entendió nunca. Es que los países no cambian cuando cambian los dirigentes. Los dirigentes solemos ser más o menos lo mismo. Digamos, un tipo como Vargas Lleras es así desde chiquiticos. Y no va a cambiar. Los que tienen que cambiar son los pueblos y decidirse a cambiar a los dirigentes. Ese es el orden de las cosas. Los países cambian es cuando el pueblo dice: me aburrí con esto, voy a elegir otra gente distinta para que cambie eso. Pero si los colombianos siguen votando por los mismos, pues seguirá pasando lo mismo. Entonces, esos procesos que pueden ser complejos se pueden acelerar de esta manera que estoy diciendo. Cuando constituimos el polo, fue un acuerdo de casi 1 año para tramitarlo. Y bueno, nos pusimos de acuerdo en un montón de cosas, de programa, estatutos, etc. Eso funcionó hace un montón de tiempo, y hace unos meses, básicamente el Partido Comunista, que es una de las organizaciones fundadoras del polo, empezó a promover la marcha patriótica. Ellos con algunos otros sectores más pequeños. Eso se presentó inicialmente como un movimiento social. Entonces, digamos, en el polo no le vimos a eso pues ningún problema, por decirlo así. En el sentido en que, bueno, pues si eso es una organización para promover luchas sociales de trabajadores, de campesinos, pues digamos que eso no entra en contradicción con el polo. Pero por el camino quedó claro que eso era un movimiento político. Y hubo un momento en que nos dijeron, con toda claridad nos dijeron: ¿por qué el polo no entra a la marcha? Este punto es clave porque ilustra bien. No porque la marcha no entra al polo, sino el polo a la marcha. Son 2 cosas bien distintas. Ellos hubieran podido proponernos que la marcha entre al polo y lo hubiéramos mirado y podrían entrar al polo, porque el polo es un partido de tendencias. Lo que nos dijeron: no, el polo a la marcha. Pero ¿qué sucede? La marcha tiene otro programa distinto al polo, estatutos distintos al polo, dirigentes distintos a los del polo, ¿sí? Táctica distinta a la del polo, porque es otra cosa. Entonces el polo analizó el asunto y dijo: hombre, nosotros no estamos interesados en estar ahí porque el polo no está interesado en subsumirse dentro de la marcha. Nosotros pensamos que la gran organización de la unidad es el polo. Eso, por supuesto, en la práctica empezó a generar cada vez más diferencias entre el polo y la marcha, porque son 2 cosas distintas. Entonces llegó un momento en que a nuestro juicio eso se volvió insoportable. Entonces le explicamos a la gente del polo que estaba en la marcha, les dijimos: hombre, les toca escoger, o están en el polo o están en la marcha. ¿Por qué? Porque no es posible, si somos organizaciones diferentes, ¿sí?, y tenemos cúpulas diferentes, estar unidos. Y finalmente, en un proceso que no quiero pues entrar en más detalles, digamos que eso no se pudo, y entonces la gente que estaba en el polo le tocó salirse del polo, o el polo los excluyó y están en la marcha. Ahora, el polo no le tiene declarada una guerra a la marcha, no los estamos persiguiendo, etcétera. Simplemente son otra organización diferente, tienen todo el derecho a hacerlo, tienen el derecho a decidir como ellos crean que se debe definir,
pero definitivamente somos dos cosas diferentes. Ahora, que podamos coincidir con ellos en temas, puede suceder. Por ejemplo, no sé, aquí en la pelea del páramo de Santurbán, por decir alguna cosa, si el Polo se encuentra con gente de la marcha en esa lucha, yo creo que debe, bueno, como si se encuentra con liberales o con conservadores o con el que sea, debe defender el páramo, ¿sí? Con independencia de todo. Pero definitivamente somos cosas diferentes. Ahora, ¿cómo evolucionen las cosas hacia el futuro? Bueno, miraremos hacia el futuro, ¿sí? Porque pues nosotros no les tenemos declarada una guerra a ellos, ni mucho menos. O sea, en temas graves no nos pudimos poner de acuerdo y entonces, pues, si uno no se puede poner de acuerdo con alguien en temas graves, pues tiene que separarse de ese alguien, por lo menos separarse de ciertas cosas. A la gente que está en debates con respecto a la minería es muy diversa, ¿no? Es decir, allí hay unos que somos del Polo, pero hay otro montón de gente que está en otras ideas. Mi punto de vista, que yo creo que es el del Polo, yo lo resumo en una frase, que es minería sí, pero no así. O sea, yo no tengo una posición de principios contra la minería. Hay gente en el ambientalismo que sí, que dice no debe haber minería. Yo no pienso así. Inclusive voy a decir una cosa filosófica, yo sé que esto me genera molestias entre mis amigos ambientalistas, pero voy a decir esto. Los seres humanos somos una especie minera. O sea, las otras especies del reino animal, ¿sí?, en general son especies que se relacionan con la naturaleza en el mundo de lo animal y de lo vegetal. Nosotros somos una especie minera. O sea, no es posible pensar la humanidad sin minería. Eso te lo doy como una prenda de que no estoy en contra de la minería. O sea, es que sin minería no habría edificios, no había carros, no había aviones, no había celulares, no había vasos, no había nada. ¿Sí? Ahora, seríamos bien poquitos. O serían, ¿cierto?, los que hubieran podido sobrevivir. Entonces, minería sí, pero no así. Esa es la otra discusión. Ahora, se le podría aplicar a la industria también. Uno podría decir industria sí, pero no así. O sea, si aquí en Bucaramanga se va a instalar una industria que va a generar más daños que los beneficios que va a producir, pues nos tocaría decirle a esa industria, pues no se puede hacer. ¿Sí? Ese es el lío que tenemos. Entonces, cuando digo no así, ¿qué digo? Daños ambientales descomunales, maltratos laborales de proporciones inauditas. Prácticamente les estamos regalando los minerales, las regalías son bajísimas, unos descuentos tributarios absurdos, ¿sí? Entonces, cuando uno ve todo eso, dice, bueno, pues minería sí, pero... ¿sí? Ahora, con cosas sencillas, hay sitios donde no puede haber minería. Bueno, pero no solo minería, es que en el páramo de Santurbán tampoco se puede montar una fábrica. ¿Sí? Entonces, digamos que sobre eso hay una cierta confusión, que hay gente que dice, no, es que el senador Robledo está en contra de la minería. No es así. Y yo esto lo he explicado 1000 veces, yo he estado inclusive en reuniones de la Cámara Minera de la ANDE y les he explicado esto 1000 veces. Porque pues ustedes ya ven que entiendo, hasta dónde entiendo la importancia de la minería, es que somos una especie minera. ¿Sí? Pero lo que pasa es que lo que se está haciendo sí es inaceptable. Es decir, cuando uno le dicen Santurbán o le dicen lo de Drummond en Santa Marta, es que el ministro de Transporte se comprometió con la Comisión Quinta del Senado en Santa Marta, en un debate, a que Drummond tendría cargue directo en el 2010, en un debate en el 2007. Y esta es la hora en que ya nos han corrido la fecha del 2014 y no se sabe si es verdad. Ahora, casi que lo de menos es el hundimiento de la barcaza, es todo lo que va pegado de eso. Entonces yo suelo hacer preguntas como esta. ¿Podría Mr. Drummond, el dueño de la Drummond, tener cargue directo de carbón en las playas de Miami? Pues cargue barcazas, pero en Santa Marta sí lo puede tener. Ese es el tipo de debates en los que estamos, pero no es de principios contra la minería. Es más, en Colombia hay un poco de proyectos mineros que yo personalmente no tengo pleitos con ellos, ¿sí?, que se están dando allí, pero es que también hay que decir que la voracidad de la minería que se ha instalado en Colombia, bueno, primero porque durante casi 40 años nadie vigiló a la minería. O sea, Mr. Drummond barrió con el Cesar sin que nadie dijera nada. Es que, digamos, el grado de abuso, o por ejemplo contratos como ese de Cerro Matoso, no, es que son de unos niveles de corrupción que es parte del problema. Yo no he leído todos los contratos de gran minería en Colombia, he leído unos cuantos,
y uno se asquea de leer eso, porque es evidente que el que negoció por Colombia o es un cretino o es un bandidazo. Ahora, nadie que sea cretino llega a esos niveles en el Estado. Entonces, ese es el punto. O sea, no tenemos una posición de principios contra la minería. Creo que la frase es buena, minería sí, pero no así. Finalmente, el progreso de la humanidad es un problema del progreso del conocimiento, en todos los órdenes, en el mundo de las ciencias naturales y de las ciencias sociales. Entonces, digamos que esa es una primera idea. Una segunda idea es que es la educación que necesitamos. Es que estas son cosas que están claras por allá desde 1930 y antes. Educación universal, o sea, cubrimiento universal, prolongada en el tiempo, cada vez más prolongada, doctorados y todas estas cosas, ¿cierto? ¿Sí? De alto nivel. Esto, cuando yo estaba estudiando de esto no se hablaba porque se presuponía el alto nivel, pero en el fraude neoliberal nos tocó decir, ole, es que la Coca-Cola debe ser Coca-Cola, porque se la cambian uno por otra vaina, ¿cierto? Entonces, si estamos hablando de educación, tiene que ser de alta calidad y tiene que ser pagada por el Estado y tiene que ser gratuita. Si queremos una cosa del primer nivel del concierto universal. Eso está inventado y sobre esto pues hay mucha cosa dicha. En ese sentido tenemos un estrellón feroz con la privatización de la educación. No como un prurito socialista, este no es un debate en el socialismo. O sea, quien se inventa el cuento de la educación pública, universal, gratuita, etc., es la burguesía, es el capitalismo. ¿Para qué? Para poder asegurar que una cosa tan importante como es el conocimiento pueda acceder a él todo el mundo, sin excepciones. La privatización es la negación de eso. Es la negación de eso, primero porque de entrada pues excluye a todos los que no puedan pagar, pero segundo monta, como son las mercancías, una escala de calidades que va desde educación de primerísima calidad privada, que la hay de primerísima calidad, hasta la peor educación del mundo, privada también que la hay, porque depende de la capacidad de pago de los muchachos. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos una estrellón a muerte. Repito, no por un prurito o socialista. ¿Qué es lo que pasa en la educación privada? Que aparece una contradicción que no es soluble entre la calidad de la educación y la capacidad de pago. O sea, para que la educación pueda ser de alta calidad, exige grandes inversiones y los pobres no la pueden pagar. Entonces uno tiene universidades privadas como Harvard de primerísimo nivel, pero las peores universidades de garaje del mundo también son privadas. ¿Por qué? Porque son de matrícula supremamente baja. Ahora, esto le hago un enganche al lío del neoliberalismo. Si esto está claro, y está claro hace mucho tiempo, ¿por qué lo que promueve Santos es la privatización? Es más, la privatización como una cosa que tampoco se atrevió Uribe, que es la educación privada con ánimo de lucro. Y eso es ya, sobre eso, al que le interese este tema en internet se consiguen muchas cosas de Piedrahíta, de Francisco Piedrahíta, el rector de ICESI, que es una universidad privada en Cali, de las de primer nivel, donde él explica hasta la saciedad cómo la educación privada con ánimo de lucro es el desastre. ¿Sí? No, privada. Privada Con ánimo de lucro. Ejemplo Politécnico Gran Colombiano. Por ejemplo, ¿cierto? Sí. O sea, esto está claro. Ahora, ¿por qué Santos? Bueno, y todos ellos, ¿cierto? Uribe y todos, promueven la privatización por esta explicación. Yo les dije a ustedes hace un momento, en el ambiente del libre comercio Colombia nunca saldrá del subdesarrollo. Entonces la educación de alto nivel la necesita es un país que quiera desarrollarse. Un país que se quiera mantener en su desarrollo no necesita educación de alta calidad. Sí. O sea, dime qué país quieres y te diré qué educación necesitas. Entonces, como el país que han decidido montar es un país de tercera, de categoría o de quinta, de pacotilla, país subdesarrollado, importador de todo lo complejo, especializado en la producción de materias primas agrícolas y mineras, pues podemos tener la peor educación del mundo, porque es que aquí no se necesita que nadie sepa nada. Ahora, los poquitos que tienen que saber, que son los de la élite, pues para ellos les bastan las 2 o 3 universidades, digamos, privadas de alto nivel de Colombia. Y finalmente sucede lo que hoy está sucediendo, se están yendo desde el pregrado a estudiar a Estados Unidos y Europa.
Entonces aquí, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces, una cúpula cada vez más pequeña, formada en los más altos niveles de la ciencia y el conocimiento, particularmente referido a cosas como administración de empresas y esas cosas, y de ahí para abajo, la basura casi. ¿Sí? Entonces, pero bueno, ya decía, esto da para una charla entera, ¿sí? Y es uno de los estrellones durísimos que tenemos con el gobierno. Y en eso estamos con FECODE y con la MANE en las universidades. O sea, el polo es cercanísimo a todo eso, pero cercanísimo, porque lo entendemos muy bien y lo hemos luchado durante toda la vida.